Bienvenidos a Impronta. Entretejiendo el tiempo. Para hablar el tema de hoy necesitamos entender la palabra esencial, la definición de la palabra desastre. En general, cuando hablamos de desastres, podemos referirnos a varios asuntos, pero que todos estos llevan a implicaciones negativas. Puede ser una guerra, puede ser los desastres naturales que conocemos, en fin, es todo lo que impacta a una sociedad. Incluso dentro de su definición de la Real Academia Española, podría decirse como un suceso infeliz o lamentable. Una desgracia grande. Y dentro de todas estas desgracias o sucesos no gratos para el ser humano, vamos a concentrarnos en uno muy en particular. Y este es el de las erupciones volcánicas. ¿Y cómo afectan a los grupos sociales, no a los humanos? Exacto. Cómo los impacta o cómo los desaparece, porque esto sería el primer caso que tocaremos, que es el del volcán Toba. Bueno, en este punto creo que es importante mencionar es cómo te afecta, pero también cómo te moldea como sociedad. Obviamente cada que ocurre una desgracia, sí, hay pérdidas, pero también eso te hace más consciente de tu vida y por lo tanto vas dándole un sentido diferente. Eso ya lo explicaremos más adelante, pero bueno, ahorita empezaremos, como dijo Fati, con el Toba. Para los que no ubiquen ahorita el volcán Toba, está dentro de Indonesia, al norte de Sumatra. Y bueno, antes que esto, ¿por qué hablar de este caso, que es el volcán Toba? Porque es un buen inicio para el origen del ser humano. ¿Por qué? Porque la teoría del catástrofe de Toba es eso, una teoría, no está comprobado al 100%, sin embargo, es un marco de estudio importante para entender algunos sucesos de la zona. Y lo que aquí nos interesa es el Homo erectus, que es uno de nuestros primos lejanos, ya extinto gracias a esta erupción del Toba, ocurrida quizás hace unos 70.000 o 75.000 años. Esta erupción es considerada una de las más grandes de los últimos 25 millones de años y fue tan importante porque las cenizas y el azufre que este volcán provocó bloquearon los rayos solares entre un 25 y un 90% en la reducción de la luz solar. Esto tiene grandes implicaciones porque ya no se puede desarrollar la vida como la conocemos, las plantas empiezan a morir, los animales que se alimentan de estas plantas por lo mismo empiezan a morir y creas un desbalance en todo, pues sí, en toda la forma de vida y tienes que cambiar. Por eso están diciendo que durante esa época la población humana disminuyó significativamente, pero también hay muchos estudios recientes, o sea, por recientes me refiero a hace 7 años, que dicen que realmente el clima del mundo no cambió mucho por la erupción, entonces está como contradiciendo un poco esta teoría de que dio inicio al ser humano esta erupción. Por ejemplo, en el lago Malawi, que está en el este de África, tomaron algunas pruebas y sí se dieron cuenta de que realmente si hubiera pasado lo de que la ceniza cubre el sol y cambia todo el ambiente, las plantas se mueren, pues obviamente las plantas que hubieran encontrado ahí hubieran estado hasta cierto punto muertas, ¿no? Pero dicen que no, que hubo bastante evidencia de que seguían creciendo plantas, o sea que los ecosistemas se adaptaron muy bien y rápido a este cambio que hubo en el ambiente. Justamente, y volviendo al tema del ser humano, ya lo dijeron, no fue el final para muchos, pudo sobrevivir, no impactó en demasía, pero en el caso de una especie como el Homo erectus, que llevaba tantos miles de años existiendo y que eran los últimos reductos, pues sí fue esencial y fundamental en su total aniquilación como especie. ¿Y entonces quiénes fueron los humanos que sobrevivieron? Pues los demás. Por ejemplo, el Neandertal, que estaba un poco más hacia Europa. Recordemos que si es 75.000 años, el Neandertal existió hasta los 30.000 años aproximadamente, hace 35, 25.000 años.
aunque no tiene muchos estudios, quizá el denisovano, que él vivía más al norte, hacia un poco la Rusia actual, y quizá ellos también se extinguieron más o menos a la altura de los neandertales, pero recordemos que es una especie recién descubierta y que no tiene mucha investigación, que solamente se tiene por pruebas de ADN, no por registros fósiles, y evidentemente el Homo sapiens, que seríamos nosotros, que estaba más en Europa, más o menos, en África, lo siento. Entonces, como estaba el Homo erectus en esa zona, básicamente al sur de Asia, pues fueron los más cercanos a esta situación y este desastre volcánico. No me acuerdo mucho de la clase, la verdad, que tuvimos sobre eso. Eran demasiados Homo. Bueno, algo que dijiste, Fer, que me pareció, bueno, es muy cierto, es que también depende mucho de qué investigador estás haciendo referencia, porque hay algunos, ayer leía uno que decía que sí, fue el bloqueo de la luz del sol y entonces el ser humano se tuvo que adaptar a otras cosas como empezarse a alimentar de mariscos. Y hay otros que dicen que no afectó para nada. Entonces ahí depende mucho de a qué investigador estés haciendo referencia, pero creo que lo que sí es un hecho es que te tienes que adaptar de nuevo y tu forma de ver de ver la naturaleza va cambiando. También depende de dónde hicieron los estudios, ¿no? Porque obviamente si toman muestras más cercano al área, pues obviamente ahí es donde va a haber más afectación. No sé qué tan lejos esté en términos de como kilómetros la isla de Sumatra con el este de África. Está un poco alejado. Recordemos que si es Indonesia, está más para el suroeste asiático, sureste. Entonces, pues, de hecho, ahorita una pregunta más interesante sería al Homo floresiensis, si le hubiera afectado la erupción del Toba, porque el Homo floresiensis está más cerca, es una de las islas de Indonesia, la isla de las flores. Sin embargo, aquí la cuestión es que el Homo floresiensis es un homínido, un hermano nuestro que no tiene estudios tan contundentes en cuanto a cuándo dejó de existir. Las primeras investigaciones hablaban de que fue alrededor de hace 12.000 años cuando se extinguió. Entonces eso lo hace un pariente muy cercano, o sea, vivió muchísimo tiempo. Incluso cuando el ser humano ya empezaba a entrar en América, Homo floresiensis ya existía, aún existía. Entonces, pero recientes investigaciones dicen que no, que tal vez sí dejó de existir hace unos 100.000 años, hace unos 70.000 años. Entonces, no es tan claro ahora cuántos años ya tiene de extinto el Homo floresiensis. Por ubicación es el más cercano al Toba y pudo haber sido afectado, pero hasta no tener estudios que revelen más claridad en cuanto a su antigüedad, entonces es una pregunta que aún no tendría respuesta. Sí. Sí, lo último que vi del Homo floresiensis es que estaban intentando hacer estudios para determinar más o menos, bueno, bien la edad, porque sí, como dijo Fati, existen diferentes fechas y eso es un problema para intentar ver cómo se extinguieron, porque ayer justamente estaba viendo que decía un documental que aproximadamente hace 50.000 años con la erupción de un volcán, pero sí, si no se tienen correctas las fechas, pues no puede ser nada seguro. Para que recordemos un poco de las imágenes de todos estos primos que estamos diciendo, el Homo floresiensis es el llamado hobbit. Estaba muy pequeño, medía como 1,20. El Homo erectus ha sido el más fuerte, más robusto de todos nosotros. Llegaba a casi a los 2 metros y estaba amplio de las espaldas. El Homo neanderthalensis era más bajito que nosotros, pero justamente con amplios huesos para darle fuerza. Vivía en zonas de frío, entonces requería mayor fuerza, era cazador. El denisovano, que es el que mencionamos, como también ya dijimos, no tenemos una figura clara de cómo era, porque no tenemos fósiles de ellos, solo tenemos pruebas de ADN recuperadas de dientes, entonces no tenemos una figura clara de ellos. Y bueno, nosotros, Homo sapiens,
aún en África pues éramos medio esbeltos y pues como ya nosotros conocemos a nuestra propia especie. Sería para que tengamos una idea clara de cómo era cada uno. Pero no vivieron todos al mismo tiempo, ¿sí? Si estamos hablando de la teoría de la catástrofe de Toba, sí, todos estos estaban viviendo al mismo tiempo en diferentes zonas. Obviamente unos más longevos que otros. Recordemos que el Homo erectus ha sido el más antiguo viviendo. Él vivió como, no sé, 2 millones de años. Nosotros como Homo sapiens somos los más jóvenes, tenemos apenas de existir 200.000 años, entonces el Homo erectus nos gana como el Homo neanderthalensis nos ganó como 100.000 años, pero ellos se extinguieron hace 35.000 años. El Homo floresiensis no tenemos datos claros y el denisovano tampoco, porque no tenemos aún mucha información al respecto, pero es muy probable que tuvo la misma cantidad de años que el neandertal. Es que todo eso siempre me confundió mucho, porque obviamente fueron evolucionando en distintos años, pero hubo como un punto en el que se juntaron, ¿no? Pero como dicen de que las fechas no son exactas, o sea, de repente sale un nuevo investigador que dice, no, ya encontré una nueva fecha, entonces dices, bueno, esto nos cambia todo. Sí y no, porque sí los estudios van haciéndose mejores, pero creo que sobre una base más general. En este caso, los denisovanos no estuvieron simplemente alejados en en la zona fría de Rusia, sino que también tuvieron contacto con el Homo sapiens y el Homo neanderthalensis. El ADN es compatible con ambos. El Homo erectus es probable, pero como habíamos mencionado, eran los últimos individuos de la especie. Entonces sí es probable que se haya tenido contacto, pero no lo suficiente porque ya eran muy pocos. Era una especie muy longeva que pues eran sobrevivientes para estas épocas y pues el Homo floresiensis, ese habrá sido el único aislado por su misma biología que lo demuestra, pero las antigüedades las investigaciones de su antigüedad no concluyen algo de haber coincidido con las demás especies, porque se ha vuelto un poco difícil de decir y concluir. Bueno, sí, yo creo que sí, el Homo floresiensis sí fue el más afectado, obviamente. Desde mi punto de vista, la única forma en la que pudo haber sobrevivido eso hubiera sido que los pocos que sobrevivieron se hayan mezclado con otros, porque probablemente su población se disminuyó, yo creo que más del 60%, pero ese es mi punto de vista. ¿El Homo floresiensis? Uh-huh. Pues no lo sé. Como dije, el que esté en una isla creo que lo hace al mismo tiempo benéfico para evitar problemas y malo porque queda aislado. Porque aunque ahorita no tengo el dato para saber en qué momento llegó el ser humano moderno, nosotros, a esas islas, entonces con menor razón llegó otra especie con ellos. Entonces quizás sí estuvieron aislados durante tanto tiempo y no tuvieron contacto con algún otro homínido. Es que también tenemos que tomar en cuenta que la evidencia que se tiene es muy poca. O sea, 1 o 2 esqueletos por especie, ¿no? No, sí hay suficiente evidencia. El problema es la investigación al respecto, porque es muy probable que los primeros estudios hayan estado afectados, contaminados quizá, y por eso afectaran la fecha, y por eso les dio fechas muy recientes, como hace 12.000 años, 15.000. Entonces, se tiene que volver a estudiar para decirnos una fecha, porque aunque haya mucho, si se contamina, se arruina el estudio de pensamiento. Bueno, también estaba viendo que tenía que ver el estado de conservación en el que fueron encontrados. Me parece que las condiciones era demasiado humedad o algo así, que realmente no se podía hacer mucho con eso y por eso están intentando averiguar con otras técnicas la fecha de la que eran aproximadamente, porque sí, ahorita con lo que se tiene es muy complicado. Recordemos que es una isla de Indonesia, entonces pues sí es un clima bastante húmedo, bastante cálido y pues ese es el clima menos adecuado para la conservación del ADN en huesos sobre todo.
Por eso es que los denisovanos sorprende tanto que se hayan mantenido para rescatarse desde un simple diente. ¿No era un dedo, algo así? Se sacó de como 3 partes, pero el que más efectivo ha sido dientes. O sea, creo que se han conseguido como 5 individuos catalogados como denisovanos y la mayoría son por estudios en dientes. Pero sí, también creo que carpales han sido los huesos que se han conservado. Oye, ¿y el Homo heidelbergensis? ¿Ese en dónde estaba? Él fue entre Europa, Asia y África. Habría Ok. sido, si lo queremos ver muy simple, sería como el antecesor del Neandertal, pero es mucho más antiguo, entonces él ya llevaba extinto. Por eso es que el Homo erectus es tan importante, porque él sobrevivió muchísimas cosas. Ujú. Bueno, en pocas palabras, no sabemos mucho de cómo sobrevivieron estos humanos a la explosión del Toba. Lo más probable es que porque como no hayan estado tan cerca, no les haya afectado tanto. Básicamente esa sería la conclusión más lógica, y por eso es que el Homo erectus sí fue afectado en demasía. Pero sí, nosotros y los demás estaban bastante alejados de Indonesia. Y la otra erupción volcánica importante es el Vesubio. El conocidísimo Vesubio. Obviamente es un caso histórico, arqueológico de importancia general, porque afectó a 2 ciudades romanas llamadas tanto Pompeya como Herculano. Por eso es que es tan importante. El Vesubio afectó a 2 ciudades y a ambas las destruyó. También porque a la gente le llama mucho la atención porque pues se quedó literalmente todo intacto, ¿no? Como sucedió en ese momento. Bueno, lo que yo encontré de información de ese volcán es que en el 2013 medía 1281 metros, pero con cada erupción sigue creciendo su tamaño y obviamente el volcán sigue activo. De hecho, es considerado uno de los más peligrosos del mundo por su cercanía a la ciudad de Nápoles y a otros pueblos que se encuentran ahí. Que también yo pienso, bueno, en México hay muchos volcanes que están activos y hay muchas ciudades alrededor, ¿verdad? Pero bueno. En todo el mundo hay Sí. volcanes activos y ciudades cerca. Sí, pero eso era la razón que ellos daban porque era el más peligroso del mundo y dije, bueno, también depende de donde veas, ¿no? Yo creo que en Indonesia hay un buen. Igual, creo que la misma importancia que se le da al Vesubio es justamente en el lugar en el que está. Es Italia, es Europa occidental y obviamente fue el centro del Imperio Romano. Entonces, desde ahí tiene Ujú. una importancia histórica, política fundamental. De hecho, yo ayer veía que en Indonesia, Filipinas, Japón, México y Etiopía representan más del 90% de la amenaza volcánica global total. Justamente el cinturón de fuego pues atraviesa estos lugares que has mencionado, May. Indonesia tiene mucho, Japón, pero pues sí, es parte de la importancia y el eurocentrismo. Sí. Pero creo que vale la pena recalcar que es lo que ya dijiste, Fer, que lo que generó el Vesubio fue encapsular una realidad, un día común y corriente para la historia. Todo esa mañana, la ciudad, la vida de la ciudad de Pompeya quedó fotografiada o quedó encapsulada entre ceniza para que hasta la fecha se sigan descubriendo mucho de esa vida, mucho de la vida romana del primer siglo. Entonces, es la ventaja de lo que generó, porque muchas veces solo es destrucción, pero en esto tuvo la posibilidad de que también se pudieran observar tantas cosas. De hecho, mucha gente piensa que literalmente así de la nada explotó el volcán y fue cuando todos se murieron, pero estaba leyendo que duró 25 horas. O sea, primero lo que pasó fue que explotó el volcán y salió la lava, ¿no? Pero después, eso fue como a las 7 de la noche, algo así. Y al día siguiente, a las 6 de la mañana, fue cuando salieron todos estos gases y la ceniza, que fue lo que
mató a la gente que no pudo escapar, porque hubo algunos que sí escaparon. Y también esto sucedió en el año 79, pero en el año 62 hubo un temblor muy fuerte que destruyó mucho de la ciudad de Pompeya y de Herculano. También, y entonces como que después de eso hubo varios temblores chiquitos, era como muy común que temblara. Entonces realmente no interpretaron los temblores como una señal de que iba a suceder algo así. Justamente estamos hablando del primer siglo de esta era, entonces pues, sí, los estudios geológicos no estaban tan avanzados y pues eso también explicaría el por qué no se le dio la evacuación oportuna si tuvieron tantas horas para hacerlo. Y quizá ahorita entonces podríamos tener un poco de imágenes al respecto con una película que salió recientemente, hace 5 años, protagonizada por el actor Kit Harington, llamada Pompeya, ¿no? Entonces, pues ahí sí te va mostrando cuánto va durando la explosión, obviamente muy hollywoodesca, pero para que vayamos teniendo una idea de cómo se va haciendo una erupción. Sí, la película está muy mala, pero sí muestra bien lo que sucedió. Sí, es totalmente anacrónico en muchos aspectos, sobre todo para reflejar la sociedad romana, pero si lo vemos desde el punto de vista del volcán, quizá podamos tener un poco más claro esto. Yo me equivoqué, perdón, ahorita estoy leyendo que no, que la explosión fue a la 1, más o menos como entre 12 y 1 de la tarde, y fue cuando se tapó el sol, y después a las 12 de la noche de ese mismo día, o sea, casi 12 horas después, el lodo volcánico inundó Herculano. Entonces no me acuerdo si lo vimos en una clase o si lo leí en alguna parte, pero que a los arqueólogos luego estaban excavando en una cueva y literalmente encontraron restos humanos, creo que también había algunos barcos de gente que no pudo escapar e intentó resguardarse en esa cueva, pero pues el lodo volcánico los mató, literalmente los enterró vivos. Eso es de Herculano, eso es lo que les pasó a los habitantes. Ajá, y algunos... diferente. La gente que sí pudo huir, pues fue cuando se fueron a Pompeya, pero a las 6:30 de la mañana fue cuando salieron los gases volcánicos y llenaron a la ciudad. Y fue cuando la gente se murió porque obviamente esos gases están muy calientes y les quemaron los pulmones y la ceniza luego llegó y los cubrió. Luego, cuando la gente estaba así como en posición fetal y todo, como el perro ese famoso que encontraron que está como en una posición muy rara, ¿sí se acuerdan? Fue porque también lo caliente de los gases hacía que sus músculos se contrayeran y entonces se quedaran así. Justamente hay que recordar que en la gran mayoría con un desastre volcánico no va a ser la lava la que te mate, sino va a ser el gas y la ceniza que cae mucho antes, porque pues te inmoviliza o justamente te intoxica tanto que mueres antes de que llegue la lava. Como lo que pasó hace no me acuerdo si fue este año o el año pasado no me acuerdo si fue en Nueva Zelanda o algo así, ¿no se enteraron que literalmente había unos turistas en una isla y explotó el volcán? No me enteré de Nueva Zelanda. Sí, que estaban, así era una isla donde iban muchos turistas, llegaban en barcos, andaban por el volcán, subían al cráter y luego bajaban y entonces hay un video creo que son portugueses o brasileños y entonces está grabando y sí están viendo cómo está saliendo humo, hace cuenta del volcán y de hecho había como unos ríos y el agua estaba verde. Desde mi punto de vista, ahí es cuando los guías de los turistas debieron de haber dicho, ¿sabes qué? Vámonos de aquí porque esto, pues es normal hasta cierto punto, pero no debería de haber gente aquí. Y entonces ya se van en su barquito y todo, y están en el barco grabando, y de repente así, ¡puf! La explosión del volcán. y había gente en la isla. Y esto sucedió apenas hace unos meses. Y entonces dices, bueno, sí, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Probablemente lo que mató no sé cuántas personas se murieron ahí, pero lo que mató a las personas que se murieron ahí no fue la lava, fueron esos gases que salieron de ahí y la ceniza, que probablemente estaba muy caliente también. Te sofoca, yo creo también, no puedes ni respirar, ¿no? Por supuesto, eso es lo que, pues sí, te afecta la ceniza.
y más con el agua se hace peor. Entonces, pues recordemos las indicaciones cuando hay problemas aquí que tenemos cerca del Popocatépetl, las indicaciones que se dan con la caída de ceniza, evitar salir al aire libre, no respirar tanto, evitar tener las puertas abiertas, las ventanas, porque justamente sí, es difícil de limpiar incluso. Entonces, eso es lo que me sorprende, porque si lo piensas bien, ahorita ya debería de haber mucha información sobre eso, ¿no? O sea, cosas como lo que sucedieron en esa isla no deberían de estar pasando. Yo no entiendo. No sé si es una falta de comunicación o si de plano sucede en países donde el desarrollo científico no es muy avanzado, no sé, pero pues sí son cosas que se pueden evitar, ¿no? también es cuestión de subestimar pues Naturaleza. al desastre. Es subestimar, yo creo, porque pues sí, no te esperas que eso pase en un segundo, ¿no? Tú crees que es algo que te va a ir avisando en horas, tú crees que, pues no sé, que no te va a pasar, entonces no lo prevés. Pero es que, por ejemplo, si yo veo que en un volcán está saliendo humito, no me acerco, ¿estás de acuerdo? Y mucho menos me voy a ver a subir al cráter. O sea, Pues puede ser por la anécdota, o quizá pues simplemente crees que no te va a pasar nada. Pero pues sí, es un poco lamentable. Y la ventaja es que, volviendo al tema de Pompeya, pues cómo es que se logra encapsular todas estas emociones finales, ¿no? El ver una pareja también creo que por ahí se puede ver entre los restos, una pareja sí. abrazándose, personas así en posiciones de agonía, porque justamente refleja esto, este, esta intoxicación. Y bueno, también hasta la fecha podemos ir leyendo las noticias de cómo es que se están recuperando los frescos de Pompeya que justamente reflejan la época romana del primer siglo y cómo puedes tú ir y pues estar en las calles, en las calzadas de Pompeya. Incluso para los que quieran, pues está la cuenta oficial en Instagram y entonces incluso si tú te tomas una foto y pones etiquetas al Museo de Pompeya, pues ellos también te van a retroalimentar y pues es una constante comunicación para, en caso de que tú les des divulgación al sitio arqueológico. Eso está padre, no sabía. Sí, pueden seguirlos en Instagram, es muy bonito y en general siempre están dando información sobre el sitio y las fotografías pues, evidentemente son interesantísimas. Y bueno, en el caso de Herculano, que ya habías comentado, Fer, pues sí, era una isla cercana en la que viendo la catástrofe en Pompeya dijeron, ah, perfecto, nosotros sí evacuamos. Y sí, evacuaron y se fueron a la parte inferior donde estaban los astilleros y dijeron, ahí nos encerramos un rato y cuando todo pase salimos y listo. Porque justamente cuando llegaron los arqueólogos estaban investigando ya, cuando se encuentran con Pompeya, empiezan a buscar en las islas cercanas, ven a Herculano y ven que no hay nada de personas, no hay cuerpos, no hay restos humanos, dicen, ah, entonces aquí sí las personas lograron evacuar, porque no es como en Pompeya que te encuentras en todos lados a las personas. Y, oh sorpresa, cuando bajan a los astilleros, encuentran a todas las personas, todos los restos humanos ahí. ¿Por qué? Porque lo que decías, Fer, llegó pues el lodo y cerró, los atrapó dentro de los astilleros y pues ahí murieron todos los habitantes de Herculano. Qué horrible. Pobres. Sí, Entonces, con esta explosión de este volcán murieron aproximadamente 30,000 personas. del siglo primero, entonces pues sí es bastante para su época. De hecho, estoy viendo, dice, se estima que en Pompeya vivían entre 10.000 y 20.000 personas, mientras que en Herculano más o menos unos 5.000. Sí. Entonces, como 25,000 personas. Es una aproximación, sí, 30.000. Y como dijimos, tal vez no fue una explosión tan grande a nivel mundial o a nivel continental, pero sí es para el impacto político romano de la época y el impacto histórico arqueológico que podemos seguir teniendo hoy. Entonces sí es como una fuente constante de curiosidad y de hallazgos. O sea, ¿tú crees que sí afectó mucho al Imperio Romano? Me refiero desde el punto de vista de que
se dieron cuenta. Pero me refiero, como fue dentro del Imperio Romano, es que impacta, no que a ellos les haya impactado como tal, porque pues sí, era una villa ahí lejitos en el sur de la península. Pero sí me refiero a que como estuvo dentro del Imperio Romano, es más importante que se hubiera pasado dentro de uno de los pueblos del sureste asiático, ¿no? O sea, es básicamente, como dije, la relevancia política del Imperio Romano. Pompeya y Herculano eran del Imperio Romano, entonces, el primer siglo, entonces, pues, el Imperio Romano. Sí. El mismo tema creo que generaría un solo episodio, pero creo que sí sería lo más relevante. Justamente se impactó y pues ya dieron las cifras. Ya moviéndonos más hacia México, está el volcán Xitle. Uf, ¿dónde está el volcán Xitle? Dirían la mayoría, ¿no? Está en lo que se conoce como el Ajusco. Y si no saben dónde está el Ajusco, está en el sur de la Ciudad de México. Bueno, el volcán Xitle, por lo que yo he aprendido estos últimos años que he estado aquí en Tlalpan, es que es un volcán monogenético. Eso quiere decir que sale, hace erupción y luego ya se muere. O sea, no es como si se mantiene activo y hace varias erupciones en miles, millones de años como el Popo. Obviamente la erupción de la que más sabemos porque afectó a toda una ciudad es la que sucedió en el primer siglo después de Cristo, que básicamente terminó en que abandonaron la ciudad de Cuicuilco, que es una de las ciudades más importantes del periodo formativo de la Cuenca de México. De hecho, algo interesante que yo aprendí, porque también estuve un poco trabajando en un proyecto que había cerca de Cuicuilco. No sé si ustedes conozcan, pero al lado del sitio de Cuicuilco está una plaza que se llama Plaza Imbursa. Es una plaza comercial que construyeron en una antigua fábrica y no sé qué tanto, obviamente Carlos Slim y todo eso, ¿no? Y entonces, si entras a la plaza, en la parte del estacionamiento, atrás de un restaurante que se llama Beer Factory, y te fijas bien en la parte de al lado, como en más o menos como hay una pared ahí, se ven las lavas, cómo quedaron cuando, o sea, como si de repente hubieran cortado la lava, ¿no? Pero no, o sea, sí se quedaron. Entonces existía una teoría de que en esa área había agua y entonces hicieron excavaciones, encontraron un canto rodado y no sé qué. Entonces Pastrana y otros arqueólogos terminaron diciendo que sí, ahí había chinampas que los cuicuilcas usaban como su forma de sustento. También cazaban y todo eso, ¿no? Pero las chinampas eran uno importante. Y entonces también se sabe que Cuicuilco no solo es el sitio que está ahí, como sucede con muchos sitios arqueológicos que están en el país, o sea, Cuicuilco era muy grande. De hecho está Cuicuilco A, Cuicuilco B, Cuicuilco C, pero el que está abierto al público es Cuicuilco A. Cuicuilco B está pasando insurgentes, o sea, del otro lado de la calle. Ahí hay como un pequeño basamento, bueno, hay bastante, como 3, 4 basamentos, donde en uno de ellos construyeron un monumento bien grande, bien feo, pero bueno. Y sí, cuando se excavó Cuicuilco a principios del siglo XX, estaba parcialmente cubierto por el pedregal, ¿no? La lava. Entonces, también gracias a esas excavaciones se sabe como hacia dónde fue que se movió la lava. Mucha gente no sabe que el periférico era más bien como una cañada. Entonces, también parte de esa lava se fue hacia ese lado y pues obviamente no pudo cruzar más allá, ¿no? Pero todo el pedregal que existe en la Ciudad de México es por la erupción del Xitle. Y bueno, para aquellos que no ubican todavía el sitio de Cuicuilco, es bastante fácil de ubicarlo porque es de plataforma circular. No es rectangular, no es cuadricular como convencionalmente pensamos de algún basamento mesoamericano o mexicano. Este es circular e incluso pues tiene vegetación encima, pues, quizá le nació conforme el tiempo, pero es circular. Entonces, bastante fácil de recordar a Cuicuilco porque es un círculo en varias etapas.
Y bueno, también hay que entender su importancia, ¿no? Ya lo dijo Fer, él es el formativo mesoamericano, o sea, es anterior al esplendor teotihuacano. Cuicuilco fue muy importante en su época, primer siglo de nuestra era. Y es considerado uno de los ejemplos más tempranos del desarrollo del urbanismo. De ahí su importancia. ¿Qué es el urbanismo? Porque era una ciudad que era estratificada, tenían una religión, se sabe por los entierros que se han encontrado ahí. También intercambiaban con otros sitios de México, su sistema de agricultura, cazaban. Y creo que también había un culto a la fertilidad y un culto al fuego. Creo que también era el viento, ¿no? Porque pues sus plataformas eran circulares y recordemos que hasta incluso el posclásico tardío ya en la misma conquista, pues los templos a Hécatl, dios del viento, eran circulares. Bueno, sí, depende, igual como decíamos hace rato, depende a qué investigador estés leyendo, ¿no? Bueno, citando, pero sí, están los que dicen que al viento y luego están los que dicen que también tenían un culto a Huehueteotl. Sí, de hecho, en un rato más vamos a entrar o ya, bien, no, en un rato más entramos a quién era Huehueteotl. Y porque justamente la época es bastante lógico pensarlo de esa forma. En Tlalpan, en el centro de Tlalpan, si visitan algún día, en el edificio de gobierno hay un mural muy grande, que, o sea, literalmente abarca todo un lado del edificio. Y entonces hay una parte de ahí la primera parte donde dicen cuando llegaron la población humana al área, cuando construyeron Cuicuilco, y luego cuando explotó el Xitle. Y entonces ahí en el mural lo ponen así como está explotando y la gente huyendo en terror. Y pues obviamente ahorita se sabe que eso no es cierto, ¿no? O sea, fueron varias explosiones que fueron sucediendo a través de algunos años y la gente hasta cierto punto dijo, bueno, aquí ya no es habitable, se fueron a otros sitios de México, pero de todas maneras sí quedó gente ahí, o sea, no es como que sí quedó completamente vacía, pero obviamente la ciudad pues decayó mucho. Sí, justamente tenemos que identificarlo de esta forma. Una ciudad y la importancia de la ciudad se da por la actividad de los habitantes. Ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos nosotros mismos viendo? La importancia comercial depende mucho del movimiento humano, de cómo tú te vas cambiando, cómo tú puedes comprar, cómo tú puedes activar tantas cosas. En este caso, los habitantes de Cuicuilco confiaban en que Cuicuilco tenían pues muchos de sus necesidades básicas cubiertas. Entonces, cuando lo ven una amenaza como un volcán que está molesta y molesta, pues lo más lógico y lo que tendría sentido común es irte de ahí y decir, pues ya me voy a un lado donde yo puedo estar tranquilo. Y obviamente no significa que una ciudad muera de un día para otro, sino que simplemente pierde esa importancia porque sus habitantes, la mayor parte de sus habitantes se fue. Lo que hacían 100 personas no lo va a hacer 10 personas en un mismo lugar. Sí, no, y de hecho no se fueron por la lava, aunque la lava sí cubrió la ciudad, no se fueron por eso, sino más bien porque pues destruyó mucho del ecosistema, o sea, ya no podían cazar, el agua obviamente también se contaminó, pues se tuvieron que ir de ahí. Justamente tú mencionaste las chinampas, si tú ya no puedes seguir con tus chinampas, pues, ¿qué comes? Y bueno, para seguir y antes de entrar ahora sí a lo que era huehueteo, también vale la pena otro caso mexicano, pero ya más hacia el norte, y que obviamente fue bastante episódico, pero que vale la pena recordar. Y estamos hablando de el pequeño y bipolar Paricutín. El Paricutín, obviamente el término viene del purépecha, entonces estamos hablando de el estado de Michoacán. Entonces, para que nos ubiquemos en el espacio, así fue. Y bueno, estamos hablando de una erupción única, que así como mencionó Fer, el Paricutín solo tuvo una erupción, un momento, y eso fue el 20 de febrero de 1943, o sea, bastante reciente, tiene casi apenas 80 años, y pues sí fue
bastante especial porque justamente nunca había pasado, era algo inesperado para la población de San Juan, Parangaricutiro, obviamente otro término purépecha. Y obviamente la duración de este volcán duró 9 años, 11 días y 10 horas. Fueron momentos que justamente fueron muy registrados y que, como dije, no se había esperado antes, pero que es reciente para registrarse. Y también cubrió por completo la ciudad, ¿no? Ya no existe el pueblo. El pueblo, perdón. Bueno, me refiero a la población cercana, sí, ya no existe. Arrasó de hecho, fueron dos pueblos, Paricutín y San Juan Parangaricutiro. Ahí en la de San Juan Parangaricutiro es donde está una foto muy famosa, ¿no? Donde se ve como una iglesia. Sí, de hecho, bueno, lo poco que quedó de la iglesia. Aquí, mira, no sé si quieran que les lea cómo sucedió lo del volcán. Es una página. ¿Se los leo? Adelante. Bueno, dice, se narra que alrededor de las 16 horas del 20 de febrero de 1943 y después de aproximadamente 45 días de intensa actividad sísmica, el señor Dionisio Pulido, oriundo del pueblo de Paricutín, escuchó un ruido similar al de un trueno e inmediatamente después observó que en su campo de cultivo se había formado una grieta con una longitud de casi 30 metros orientada en dirección este-oeste y con una depresión en su parte central. Inmediatamente la superficie se hinchó 2 o 3 metros y desde la fisura comenzaron a salir y a elevarse columnas de ceniza. La emisión de ceniza, bombas y lavas fue tal que durante las primeras 24 horas ya se había formado un cono de aproximadamente 30 metros de altura y para fines del mes de marzo el cono había alcanzado 148 metros. Durante este periodo se elevaban desde el cráter columnas de ceniza y bombas de material incandescente que al caer se aglutinaban y favorecían el crecimiento del cono principal. Contemporáneamente se formaron fracturas en la base del cono de donde salían derrames de lava con una velocidad de pocos metros por segundo. De abril a junio de ese año la actividad explosiva fue muy importante con la formación de numerosas columnas como la acontecida el 9 de abril de 1943 que causó la caída de ceniza incluso en la Ciudad de México. Los primeros derrames de lava amenazaron al poblado de Paricutín, localidad de donde el volcán tomó su nombre, que estaba situada apenas a 3 kilómetros del cráter. El 13 de junio de 1943 los científicos recomendaron evacuar la población y trasladar a los lugareños hasta el pueblo de Calzoncin, a 27 kilómetros del volcán. Desde enero hasta agosto de 1944 se registró la actividad efusiva más voluminosa con el emplazamiento de un derrame de lava que sepultó casi en su totalidad al pueblo de San Juan Parangaricutiro, en donde únicamente quedó expuesta parte de la estructura de la iglesia. A la actividad eruptiva se alternaban fases destructivas con el colapso de pequeños sectores del cono central debido a la inestabilidad del material suelto y fácilmente deleznable que se estaba acumulando. Dicen que en total hubo como 3 muertos solamente, obviamente porque pues sí pudieron evacuar a la gente. De todos modos, bueno, yo me pongo a pensar en el impacto que tuvo para la población. Al principio mencionabas que es el relato de un señor en sus tierras de cultivo. Ajá. Entonces supongo que también implicó una gran pérdida. Sí, claro, imagínate tener que mudarte. Normalmente cuando piensas en irte mudarte a otro lugar, pues lo planeas, ¿no? Pero esta gente... Sí, es como agarra tus cosas y ya vete. Y todos 2 pueblos que se tuvieron que ir. Sí, justamente, recordemos que pues pasó apenas menos de 100 años y pues obviamente la normatividad y la posibilidad de evacuación pues se demuestra, ¿no? O sea, sí hubo precaución y hubo medidas de seguridad efectivas, porque pues si hubiera sido peor, se hubiera perdido vidas y pues solamente fueron pérdidas materiales en su mayoría. Igual también me hace pensar en cómo es que se aprovecha este tipo de situaciones. Y solo para dar otro ejemplo, se me hace muy interesante cómo es que fue hace 14 años más o menos, 15, entre el 2005 y 2006, había una serie de explosiones volcánicas de las constantes, y no recuerdo el lugar, creo que fue en Estados Unidos, pero el punto es que esto fue aprovechado para las grabaciones de Star Wars Episodio 3, La venganza de los Sith,
Y por eso es que en las escenas finales se ve que es una escenografía, un planeta de lava, porque justamente fue aprovechado con estas explosiones que estaban pasando en la época. Entonces, pues sí, creo que era el sistema Aldebarán, algo así. Oye, Mustafa. Entonces, justamente, las explosiones como no eran, o bueno, más bien, sí, la lava y todo esto no era tan peligroso, pues decidieron aprovecharlo para grabar y usarlo en una película. Obviamente con las medidas de seguridad. O Sí, sea, no claro. era una pantalla verde. No, sí son escenas reales, obviamente le meten como androides y lo clásico de Star Wars, pero pues justamente sí se aprovechó algo real. Oigan, ¿y alguna sabe qué pasa, o sea, con estas personas en cuanto al apoyo? O sea, obviamente ya perdieron sus casas, perdieron sus cultivos. ¿Saben si hay alguna clase de apoyo o si ahora sí que si tienes familiares vete con ellos o algo así? Pues en México existe el Fondo de Desastres Naturales. Sé que sí lo están usando para lo del temblor que sucedió en el 2017. O sea, sí lo están usando para reconstruir iglesias y casas y todo eso, ¿no? Pero no sé si en este caso lo usaron. Como el temblor afectó mucho a la Ciudad de México, que es pues es una metrópoli muy importante en México, no, obviamente no tiene la misma importancia que estos pueblos en Michoacán. Entonces no sé si el gobierno realmente los apoyó o no. Yo me imagino que sí les debieron de haber dado algún apoyo, pero no creo que mucho, la verdad. O sea, yo creo que sí se la pasaron muy mal estas personas. Igual hay que considerarlo que justamente esta posibilidad de un seguro pues ya es algo muy reciente, es algo que pues se tiene que exigir ya conforme va pasando el tiempo. Pero estamos hablando de 1943. Incluso consideremos que es época de Segunda Guerra Mundial. Aunque México como tal no participó arduamente, pero sí sabemos que tomó parte. Mandó a un batallón y todo esto. Obviamente no fue una pérdida grande, pero sí no es una época como fácil para el mundo en general. Entonces, pues quizá ahí todos estaban ocupados más en la Segunda Guerra Mundial o cualquier otra cosa al respecto que justamente apoyar. Recordemos que México ha sido como muy lento para este tipo de situaciones importantes de ayuda social. Entonces, es muy probable que justamente esto se enfrente más con ayuda comunitaria, ¿no? Recordemos que los pueblos tienen estas redes de apoyo familiar, parentesco, que pues sí, son muy fuertes y hasta la fecha existen, pero pues es muy probable que sí se dio mano de obra de este tipo de lazos y de apoyos de parentesco. Sí. Y bueno, entonces ahora sí, volviendo al tema más conocido, más cercano para muchos y obviamente de más renombre para cualquier mexicano, pues es justamente el Popocatépetl, un volcán totalmente activo y a diferencia del Paricutín, el Popocatépetl tiene su nombre del náhuatl, también llamado Don Goyo, por cierto. ¿Qué significa Popocatépetl? Popo, Popoca más bien tiene que ver con fuego y obviamente Tepetl que es Cerro. cerro, entonces cerro ardiente y obviamente que es totalmente descriptivo de cómo es la naturaleza del Popocatépetl. Está constantemente en actividad, entonces cerro que humea, esa sería su traducción literal. Cerro humeante y pues hasta la fecha tenemos siempre vigilancia 24 horas de la actividad del Popocatépetl, su ceniza Ujú. y si tiene otra circunstancia. Yo me acuerdo cuando bueno, no más bien soltó ceniza. Fue como en el 2015, quiero decir, 14, estábamos en la universidad nosotros y que se llenó todo, toda la universidad se llenó de ceniza. Fue en el 2016, si no mal recuerdo, Ah, porque estábamos en campaña y arruinó la parte de campaña personal. Entonces se cerró todo, se tuvo que limpiar todo y pues se cancelaron todas las actividades fuera. sí. Y esto fue en Cholula. Sí, recordemos que Cholula es muy cercana al Popocatépetl.
Igual depende mucho el viento para impactar a ciertas locaciones. En el caso de la ciudad de Puebla no se vio tan afectada porque pues, está más lejana y obviamente el viento no favoreció más. Pero bueno, volviendo un poco más a Popocatépetl a través de la historia, igual, ¿no? Ya vimos al Xitle, que justamente fue en el primer siglo, afectó a esta ciudad llamada Cuicuilco. El Popocatépetl generó situaciones similares o peores. Yo creo que es similares, ¿no? Porque hizo erupción más o menos en la misma época. Bueno, estoy hablando desde el punto de vista de, obviamente, Tlaxcala y Cholula. Este, o sea, su impacto no fue tanto de que destruyó la ciudad, sino más bien la ceniza fue la que afectó, ¿no? Sí, y para ubicarnos justamente, tanto Tlaxcala como Cholula son del lado de la del estado de Puebla, pero el Popocatépetl justamente está en medio de Puebla, el Estado de México, incluso un poco Morelos, y bueno, obviamente la capital, Ciudad de México, ¿no? Sí. Entonces, esa es como tal la importancia de este caso, porque así como hablábamos del Vesubio, que es importante porque políticamente estaba dentro de una entidad relevante que era el Imperio Romano, el Popocatépetl toca a los estados con más relevancia del país, porque justamente es el centro del país y la capital está muy cerca. Además de que justamente el Popo es bastante activo. Entonces eso genera un constante estudio y una constante evaluación de sus daños en caso de que pues, tenga actividad, ¿no? Y sí, su actividad más importante fue en el segundo siglo, creo que fue alrededor del 150 de nuestra era, ¿no? Y pues sí, está muy, según las teorías, según el estudio, según las evidencias, pues va de la mano con el ascenso de Teotihuacán, porque justamente Teotihuacán estaba más alejada, estaba más al norte, recordemos en un mapa está más al norte en el lado del Estado de México, y pues eso, obviamente te sientes más seguro en un lugar, en una ciudad donde no te va a llegar ceniza, donde no te va a afectar un volcán. En cambio, Cucuilco pues estaba más cerca de tanto el Xitle como el Popocatépetl. Es por eso que sí es más importante en ese sentido el considerar al Popocatépetl y los sitios que están ahí. Como decías, el sitio de Tlaxcala era también una posible ciudad de esta época que, pues, gracias al viento no se vio tan afectada por el Popocatépetl, a pesar de que estaba medio cerca. Sí, y aparte Teotihuacán apenas estaba creciendo como ciudad, o sea, no era todavía lo que conocemos o lo que sabemos que fue Teotihuacán. Sí, recordemos que empieza su esplendor en el 200 y su apogeo va a ser en el 450, ¿no? Pero Sí. justamente es muy probable que haya desencadenado que con las explosiones del Popo la gente empieza a moverse, empieza a irse a lados donde pues van a sentirse más seguros y pues si tienes a una ciudad que va en crecimiento y no es afectada por un volcán que ha estado molestando mucho tiempo, pues tienes ahí a la mano mucha gente que puede ayudarte a crecer tu ciudad. Y pues esa ciudad fue Teotihuacán. Sí. O sea, gracias al Popo y al Xitle tenemos hoy a Teotihuacán. Toda la importancia, recordemos que por eso Teotihuacán es el elemento del periodo clásico, ese es el clásico de Mesoamérica, Teotihuacán. Entonces, gracias a la actividad volcánica. Sí, porque si lo piensas bien, es muy probable que no haya llegado a ser un sitio importante, pero no haya sido tan grande como lo fue, ¿no? Probablemente, por ejemplo, Cuicuilco hubiera crecido más, también Tlaxcala, Cholula. Porque pues tenemos que verlo más objetivamente, porque justamente en el caso de Cucuilco tenían los recursos lacustres más cerca. Todo era más fácil porque el agua estaba muy cerca de Cucuilco. Teotihuacán no, Teotihuacán estaba más alejado y pues los recursos, la comida, pues iba a serle más difícil de conseguir. Pero con esta coyuntura que fue migraciones de población, pues genera más facilidad para conseguir las debilidades que tenía, como Sí. agua, cacería, todo esto.
Porque sí, en cuanto a recursos, Cuicuilco es más atractivo para vivir. De hecho, el año pasado hubo una exposición ahí en Tlalpan sobre Cuicuilco y pusieron un video donde hay una reconstrucción hipotética sobre cómo fue Cuicuilco y sí se ve así como todo lleno de árboles y ríos y no, pues sí hubiera estado bien padre vivir ahí. A menos de que estuviera tan cerca de un volcán que te afectara todos tus planes a largo plazo. Bueno, eso sí. Y pues justamente, incluso, y ahora sí retomando algo que había quedado pendiente, ¿quién era Huehueteotl? El dios viejo del fuego. Literalmente. Y normalmente se encuentra representado como un brasero. ¿Es un brasero el dios? ¿Es un brasero? Literalmente. Sí, o sea, está como el dios. O sea, no lo puedo hacer físicamente, pero está el dios representado y en la parte de arriba en su cabeza es la parte donde está el brasero. Justamente, y curiosamente el culto a Huehueteotl es de la época, es de el primer siglo de esta época y posteriormente. Y si lo vemos desde un punto de vista comparativo quizá, pues podría justamente estar muy cerca la representación de un volcán. Y en este caso sería del Popo, porque Huehueteotl es un dios muy particular de esta zona del centro. No es un dios que encontremos representado posteriormente en tiempos del posclásico, por ejemplo, y mucho menos fuera de la zona del altiplano central mesoamericano. No lo vamos a ver en Oaxaca, no lo vamos a ver en Veracruz, no lo vamos a ver mucho menos más al norte. Y porque justamente atañe a la necesidad de estar constantemente preocupados por un volcán activo. Uh-huh. Entonces, o sea, no lo vamos a ver representado en lugares donde no hay volcanes. No va a estar el Popo en específico, porque pues hasta la fecha no hay un volcán tan activo y con tanta atención como es el Popo en el país. Y mucho menos en la historia tenemos un volcán así. Tenemos otro tipo de desastres, tenemos otro tipo de dinámicas naturales que requieren vigilancia, terremotos quizá, inundaciones, pero volcán en todo el país, solamente el Popocatépetl. Entonces, es muy lógico pensar que el Huehueteotl sea la encarnación divina del Popocatépetl. Entonces, ¿qué concluimos, May? Pues, en general, el impacto que pueden tener los desastres naturales, pero bueno, en este caso que tocamos el tema de los volcanes. Bueno, creo que no abordamos más el tema, pero por eso del tiempo, igual del Popocatépetl, de cómo hay todo un culto al volcán a través de estas erupciones y respeto, ¿no? Entonces es cómo estos desastres van moldeando a la sociedad, también cómo afecta. Bueno, son casos bien diferentes todos los que tocamos, pero es eso, hay que tener precauciones. Cuando Fer tocaste lo de los turistas, pues sí, tener respeto a la montaña, o sea, si estás viendo que no es seguro ir, pues no vayas. Simplemente considerar el impacto que pueden tener en la sociedad, en las personas, y cómo moldea tu forma de pensar y de actuar. Sí. De hecho, yo como conclusión encontré un dato interesante que decía que durante el siglo XX ocurrieron 4 erupciones volcánicas en América Latina que causaron 80% de las muertes debido a este fenómeno a nivel mundial. Estas son la del Monte Pelé en la isla Martinica, que fue en 1902, el de Santa María en Guatemala también en 1902, el Nevado del Ruiz en Colombia en 1985 y el Chichón en México en 1982. Y también si se compara el número de víctimas causadas por la actividad volcánica registrada entre 1600 y 1800 con el número de víctimas ocurridas por el mismo fenómeno durante el siglo XX, se puede ver que hubo un incremento de 20% de víctimas. Y esto es interesante tomando en cuenta que en los últimos 30 años ha habido mucho avance en la ciencia de los volcanes, ¿no? Pero entonces también se tiene que tomar en cuenta que también la población ha incrementado mucho y se ha extendido hacia áreas de riesgo.
Entonces también tiene que haber una mayor comunicación entre los científicos y el gobierno y la población para que estos incrementos de población y el hecho de que se estén extendiendo hacia estos lugares de riesgo no les afecte tanto, o por lo menos que estén más preparados. Es interesante el punto que tú das, Fer, porque justamente eso es más de precaución actual, ¿no? A pesar de que justamente, bueno, en contraste a que hicimos más bien una revisión histórica del impacto de nuestra especie o en general del ser humano a este desastre tan normal, ¿no? O sea, ha estado un desastre volcánico, una erupción volcánica desde toda la historia del planeta, ¿no? Es algo que pues siempre ha existido y seguirá existiendo, porque justamente es parte de un proceso geológico normal. Sin embargo, pues es muy interesante como cada grupo humano al que se ve cercano a este tipo de desastre, de este suceso infeliz, afecta, ¿no? Y entonces, justamente hay que entender lo que muchas veces, aunque nunca tenemos el desastre o el fenómeno consciente y nunca lo hemos experimentado, pues no tenemos la precaución de hacerlo, ¿no? Me recuerda mucho a muchas personas que vivieron el terremoto del 2017, pues muchos eran foráneos, entonces nunca habían experimentado un terremoto y cuando finalmente lo experimentaron, pues se dieron cuenta, ¿no? O sea, vivieron mucho terror y ya no querían vivir aquí cerca, ¿no? Que fueron las zonas afectadas. Alguien que ya vive aquí cerca sabe exactamente cómo enfrentarlo, sabe cómo se siente y sabe qué es lo que sigue, ¿no? En el caso de un volcán, pues es lo mismo, ¿no? Vivimos aquí cerca del Popocatépetl y seguiremos viviendo cerca del Popocatépetl. Sabemos más o menos cómo actuar y también tenemos ese respeto diagonal miedo, ¿no? Y pues es parte, ¿no? Como el respeto, el miedo, la precaución y la continua observación e investigación. Entonces, pues, simplemente tener en cuenta que muchos de los desastres que podemos saber solamente se pueden tener más precaución si podemos incluso, no sé si vivirlos, pero que sepamos más al respecto, porque demeritamos mucho tipo de circunstancias y justamente al demeritarlos, pues no se puede apoyar, por ejemplo, a las zonas que viven cerca. Entonces eso sí es muy contrastante a los avances geológicos y a no poder ayudar a las personas que estarían más afectadas. Sería como un contraste de situaciones y como el ser humano, a pesar de que le asusta un volcán, sabe y sigue viviendo junto al volcán. Sí, es lo que estaba pensando ahorita. Entonces sería todo. Agradecemos a los que nos escucharon en esta primera entrega de Impronta. Entretejiendo el tiempo.